invito que abra su Biblia, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ahí vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 4 versículo 2. Voy a pedir que se pongan de pie nuevamente para darle lectura a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4 versículo 2. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Tome su lugar, hermanos, hermanas. Quiero compartir con usted sobre los resultados de la oración. En este versículo que hemos leído, especialmente en el versículo 2, el apóstol Pablo había fundado esta iglesia en la ciudad de Colosas, y él les da un consejo. El consejo que el apóstol Pablo les da en este capítulo 4 a esta iglesia, especialmente como decimos en el versículo 2, él les dice que ellos deberían de perseverar en la oración. Perseverar, entendemos que es no descuidar la oración, es seguir constantemente en esa vida de oración, velando en ella, dice, con acción de gracias. Y también el apóstol les dice que oren por él, para que el Señor le abra puertas, para que él pueda seguir proclamando el mensaje de la palabra del Señor. Era un buen consejo, hermanos. Pablo sabía el poder que había en la oración. Pablo sabía los beneficios, hermanos, que hay en tener una vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Se encuentra la historia de dos mujeres que mientras platicaban, remendaban los pantalones de sus respectivos esposos. Y una, mientras estaban ahí platicando, una le pregunta a la otra y le dice: ¿por qué en tu iglesia hay tanta bendición? Bueno, le contestó la otra: es que si tú te has dado cuenta que mientras estamos platicando, estamos remendando los pantalones, tú de tu esposo y yo de mi esposo, pero tú estás remendando las sentaderas y yo estoy remendando las rodillas del pantalón. Eso quiere decir, hermano, que el esposo de esta mujer era un hombre que estaba orando de rodillas, por eso de las rodillas del pantalón estaban muy desgastados. Eso, hermano, lo que se refiere Pablo. Perseverad en la oración. Se dice la historia que Santiago, uno de los apóstoles del Señor, dice que él tenía las rodillas, tenía muchos callos porque de tanto que oraba. Y alguien dijo por ahí que la iglesia no debe caminar de pie, sino de rodillas. No debe de avanzar caminando, sino de rodillas. Con esta ilustración quiero hablarles sobre la importancia de la oración. La oración es algo vital para el creyente y para la iglesia. Una de las frases que dice: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder. Hay una frase que dice así. Cuando tenemos una vida de oración continua, hermano, vamos a reflejar en nuestra vida la presencia de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, el carácter, el fruto del Espíritu Santo. Dice esta frase: poca oración, poco poder. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas y les da este consejo: perseverad en la oración. Pero déjeme decirle que la vida de Pablo se caracterizó también por una vida de oración continua. Él les dijo a los creyentes de Colosas: oren por mí, pero también él oraba, hermano. Él era un hombre de oración. Al principio de su conversión lo vemos orando. Nos dice la Biblia en Hechos capítulo 9 versículo 11: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Pablo, recién convertido, pero antes de que él tuviera un encuentro con Jesucristo, usted encuentra esta historia de Saulo en Hechos capítulo 9, cuando él trae unas cartas para ir tras algunos cristianos, tomarlos presos, encarcelarlos y por la fuerza y la tortura hacer que blasfemaran y negaran el nombre del Señor. Y en uno de esos viajes camino a Damasco, ya llegan cerca de la ciudad de Damasco, Pablo iba con otras personas y de repente dice que vio una luz resplandeciente que iluminaba en el cielo. No era el sol, era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo, cuando vio a Jesucristo, dice que cayó y quedó ciego. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, yo pregunto, ¿estaba persiguiendo Pablo a Jesucristo?
¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Entonces, ¿por qué razón Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien se levanta contra nosotros, se está levantando en contra de Jesús. Y cuando alguien quiere hacerle daño a usted, también se lo quiere hacer a Jesús. Pero con Jesús no puede. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso Jesús le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, estás persiguiendo a mi cuerpo, que es la iglesia, porque yo y mi iglesia somos uno. Y te estás metiendo en un grande problema, Pablo. Saulo. Oiga, cuando Pablo tuvo esa experiencia con el Señor, porque cualquiera que tiene un encuentro con Cristo ya no vuelve a ser el mismo, hermano. Tal es el caso de la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cuando tuvo ese encuentro con el Señor. ¿Qué podemos decir del ciego Bartimeo o de aquel hombre gadareno? Cuando tuvieron un encuentro con Jesús, su vida fue transformada, fue cambiada. Y la vida de Pablo fue cambiada cuando Pablo se levantó del suelo. Él ya era una persona totalmente diferente. Cristo ya había mudado su corazón. Cristo ya había cambiado su vida. Y ahora Pablo, en obediencia y sumisión, aleluya, conforme en otras epístolas el apóstol Pablo dice que él se consideraba un siervo de Jesucristo. Y ahora, como un siervo de Cristo, Pablo le dice, cuando él se levanta del suelo, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora era un Pablo totalmente cambiado. Ahora era un Pablo totalmente transformado, sumiso a Dios. Y Pablo se fue a la ciudad de Damasco, entró a la ciudad y por ahí se encerró en un lugar, en una habitación. Y dice que la comisión que el Señor le da a Judas, aleluya, o Ananías, perdón, es que el Señor le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Vea lo que le dice el Señor. Ve a la calle que se llama Derecha. Número 1, le da el nombre de la calle. Número 2, busca en casa de Judas. Le da el nombre de la persona dueño de esa casa. Y le dice quién está ahí. Le dice, y llama a Saulo de Tarso. Y le dice qué está haciendo. Él está orando. Pablo estaba orando, hermano. Llevaba 3 días sin comer ni beber nada. Estaba en comunión con Dios. Estaba orando y ayunando y buscando la presencia de Dios. Y el ministerio de este hombre que revolucionó el mundo de aquel entonces, un grande pilar de la iglesia, hermano, comenzó con una vida de oración. Lo vemos orando al principio de su conversión. Lo vemos orando en los momentos críticos de su vida. Nos dice la Biblia en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas habían sido golpeados, encarcelados, acusados por aquellos hombres que sacaban ganancia económica de una mujer que adivinaba. Y cuando Pablo y Silas, hermano, expulsaron a aquel demonio de aquella mujer y la mujer fue totalmente libre, a aquellos hombres les importaba más el dinero que la liberación de esta mujer, y acusaron a Pablo y a Silas porque ya no iban a conseguir dinero de la adivinación de esta mujer. Y por eso incitaron a las autoridades para que tomaran preso a Pablo y a Silas. Desnudaron sus espaldas y con unas varas, hermano, empezaron a golpear a Pablo y a Silas en la espalda. Su espalda empezó a sangrar, su cuerpo estaba ensangrentado, estaba dolido, pero sus manos estaban encadenadas en cepos, con cadenas, sus pies también. No estaban en un king size ahí durmiendo Pablo y Silas, estaban en una posición incómoda. Quizá estaban sentados con las manos en unos cepos de madera y encadenados. Estaban en una posición incómoda. Estaban totalmente golpeados, adoloridos. Pero eso no impidió que ellos clamaran y oraran y adoraran al Dios del cielo. Y dice la Biblia que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ellos hacían 2 cosas. En medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, Pablo y Silas hacían 2 cosas. Número 1, cantaban a Dios y oraban. Y en medio de esa oración y esa adoración, hermano, la presencia de Dios descendió. Bien dice la Escritura que Dios vive en la alabanza de su pueblo.
Cuando el pueblo empieza a orar, cuando el pueblo empieza a ser un adorador, hermano, la presencia de Dios empieza a manifestar y empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Empiezan a suceder milagros, sanidades, maravillas. Y en este caso en la cárcel, la presencia de Dios fue tan palpable y tan tangible y tan fuerte, hermano, que empezó a temblar la cárcel y las cadenas se empezaron a romper, las puertas de la cárcel se empezaron a abrir y ellos quedaron libres. Oiga, estaba tan precioso el culto en la cárcel que los presos no se quisieron ir. Ellos dijeron: aquí está mejor que allá afuera. Aquí en la cárcel está mejor, porque aquí está la presencia de Dios, que allá afuera que está robando, que está matando. Ellos experimentaron, los presos que estaban con Pablo y Silas, experimentaron la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo vemos orando por las iglesias. Nos dice en Colosenses 1:3: siempre orando por ustedes. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1:4 el apóstol Pablo dice: no cesando de orar por ustedes. Y en la carta a los de Tesalónica, el apóstol Pablo les expresa estas palabras en 1 Tesalonicenses 1:2: damos gracias siempre a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Usted lo puede ver que ahora Pablo también ora por las iglesias. No solamente lo vimos orando recién convertido, ni solamente en los momentos críticos de su vida, también ahora en la trayectoria de su vida cristiana y misionera. Él ora por las iglesias que él ha levantado en los viajes misioneros que él ha realizado. Y ahí en las mañanas, en las madrugadas, al mediodía o en la noche, el apóstol Pablo está orando por las iglesias y los líderes que él ha establecido y en las iglesias que él ha levantado. La vida de Pablo se caracterizó por una vida de oración. En segundo lugar, la iglesia primitiva le daba prioridad a la oración. Cuando los apóstoles andaban con Jesús, ellos miraban en Jesús una vida llena de oración. Es por eso que en una ocasión le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque ellos comprendieron la importancia de una vida de oración. Por eso cuando Jesús ascendió a los cielos, nos dice la palabra en Hechos capítulo 1 versículo del 12 al 14. Dice: entonces volvieron a Jerusalén los apóstoles y discípulos, dice, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos que ellos, hermanos, subieron al aposento alto y empezaron a buscar la presencia de Dios. Y más adelante, cuando ya habían recibido el poder del Espíritu Santo, el bautismo, la llenura, nos dice la Biblia que ellos frecuentaban la oración. En Hechos capítulo 3 versículo 1 nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, dice, la de la oración. Pedro y Juan, hermano, frecuentaban ir a las 3 de la tarde a la iglesia a orar, porque ellos sabían que poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Queremos unción, queremos que Dios nos use, queremos la presencia de Dios, queremos que Dios nos bendiga. Hermano, hay que orar, porque ese es el método de Dios. Yo no conozco otro método. El método de Dios es un hombre, una mujer que ora y que busca su presencia. Es un hombre y una mujer en los cuales se derrama la unción y la presencia de Dios. En cierta ocasión, hermano, cuando algunos apóstoles fueron tomados presos y encarcelados y los dejaron libres, pero les dijeron: no prediquen más en el nombre de Jesús, no llenen nuestras ciudades con su doctrina. Pero dice la Biblia en Hechos 4, 23 y 24 y versículo 29 al 31, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice: cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, la oración hace que descienda la presencia de Dios.